Esta es la parte 2 de un listado de todas las muertes de Jujutsu Kaisen. Si no te has visto la parte 1, anda a verla. Te la pongo aquí en la esquina superior derecha. Y una pequeña corrección que tenía que hacer es que Shigemo no lo mata a Majoraga. Sobrevivió a eso y después llega Sukuna y le dice ¡Guachá! Y lo mata. Nada de eso, alguien me lo comentó y bueno, es verdad, la cagué. Dicho esto, seguimos con el listado. Mai Zenin fue una hechicera de la Escuela de Hechicería de Kioto. En vida, fue una chica asertiva y sarcástica, aunque con un buen corazón en el fondo. Lamentablemente para ella, el incidente de Shibuya terminaría afectándola de manera indirecta, pues tras sufrir las quemaduras de Yogo, Naobito Zenin, líder de dicho clan, quedó gravemente herido, y como vimos, poco después del incidente de Shibuya falleció por estas heridas. En su testamento, estipulaba que su hijo, Naoya Zenin, sería quien tomaría el mando del clan tras la partida de su padre. Pero una cláusula específica estipulaba que en caso de que Satoru Gojo fuera incapacitado o mandado al más allá, Megumi Fushiguro sería aceptado formalmente como miembro del clan y se convertiría en el nuevo líder. Dicha cláusula enfureció profundamente a Naoya, y este rápidamente comenzó a tomar medidas al respecto. Naoya, su tío Ougi, Chojuro Zenin, entre otros, empezaron a conspirar para despacharse a Megumi Fushiguro y a todos sus amigos, y previendo que Maki y Mai apoyarían al portador de las 10 sombras, decidieron acabar con ellas también. Ougi Zenin, padre de las hermanas, atacó a Mai, su propia hija, hiriéndola de gravedad en el abdomen. Poco después llegaría su hermana Maki, con la llave en mano y el permiso del legítimo heredero Fushiguro. Se disponía a buscar las herramientas malditas del clan, pero cuando llegó al depósito, Maki vio a su padre y detrás de él a su hermana moribunda, y este último se dispuso a terminar con su otra hija. Maki por un momento logró sobreponerse, sin embargo su padre la superó, hiriéndola de gravedad y derrotándola. Ambas hermanas, heridas y desangrándose, fueron arrastradas por su propio padre hasta un cuarto profundo que se usaba para castigar a los enemigos del clan, uno lleno de feroces maldiciones que acabarían con ellas de manera horrible. Antes de que éstas pudieran acabar el trabajo, Mai, herida, usó sus últimas fuerzas para abrazar a su hermana y la besaría. En ese momento, sus mentes se conectan. Maki y Mai estaban en una bonita playa donde podrían tener su última charla. Mai le explica a su hermana que al ser gemelas, su poder está dividido entre las dos, y mientras que una no alcance su máximo potencial, la otra tampoco podría hacerlo. Mai tiene una profunda herida en el vientre, por lo que no va a poder vivir para contarlo, pero sabe que su hermana tiene la oportunidad de salvarse. Mai usa su técnica para crear una última arma, un regalo póstumo para su hermana, y le da todo su poder maldito, dándole a Maki la oportunidad de convertirse en la guerrera que siempre quiso ser. Maki finalmente despierta, encuentra la espada que hizo su hermana para ella, y al lado, el cuerpo sin vida de esta, quien entregó su vida por ella con una condición: hermanita, destrúyelo todo. Ougi Zenin fue un miembro del clan Zenin de alto rango, hermano de Nobito y padre de Maki y Mai. En vida, fue un hombre serio, estricto e insensible, pésimo padre y envidioso de primera. Siempre le tuvo rencor a sus propias hijas porque en su cabeza, la razón por la que su hermano fue elegido como líder del clan y no él, fue porque sus hijas eran débiles, mientras que Naoya era un prodigio. Fruto de este resentimiento, Ougi decidió colaborar en la conspiración para acabar con Megumi Fushiguro, y esta sería su peor y última decisión. Tras dejar a sus hijas en el matadero, Ougi se dispone a marcharse, pero al poco tiempo de aquello, el hombre siente como todas las maldiciones de la habitación profunda fueron exorcizadas. Ougi regresa para revisar qué pasó y encuentra a su hija Maki, esta vez con una presencia completamente distinta, una que le recordaba a la pesadilla del clan Zenin, Toji Fushiguro. Ougi, aterrado, activa su técnica máxima potencia, pero antes de que pueda hacer nada, su hija le rebana la cabeza en dos, acabándolo casi al instante. Una caída muy piadosa para un hombre que le hizo tanto daño a sus hijas. Naobuki Zenin fue un miembro del clan Zenin de rango medio alto y el líder del escuadrón anti-amenazas del clan. En vida, fue un hombre engreído y déspota, pero sumamente comprometido con cumplir su labor como comandante del escuadrón. Chojuro Zenin fue un miembro de alto rango del clan Zenin.
miembro del grupo brillante que se conforma de la élite, los más poderosos del clan. Se desconoce cuál fue su personalidad en vida, pues tuvo muy escasas apariciones, pero su cara tenía un semblante muy siniestro. Jinichi Zenin fue un miembro del clan Zenin de alto rango, miembro del grupo brillante y hermano del fallecido Toji Fushiguro. En vida fue un hombre bastante serio y temperamental. Mencionarle a su hermano Toji lo alteraba fácilmente. Por último, Ranta Zenin fue un miembro del clan Zenin de alto rango, miembro del grupo brillante, siendo el más joven de este. En vida, Ranta fue un chico bastante respetuoso y devoto a su clan. Era bastante más humilde que sus pares, pues este reconoció a Toji Fushiguro y admitió que este no solo era el terror del clan, sino que si este seguía existiendo era por el capricho de Toji y desinterés por acabar con ellos. Tras el asesinato de Ogi por parte de su hija, las alarmas del clan se encendieron rápidamente y el escuadrón antiamenazas rodeó a Maki para neutralizarla, pero ella, al más puro estilo de Itachi Uchiha, acabó a toda velocidad con los miembros del escuadrón, cortándolos en pedazos. Los 4 personajes anteriormente mencionados entonces entendieron el nivel de la amenaza y se agruparon para combatir a Maki todos juntos. Jinichi abrió el enfrentamiento usando su técnica para aplastar a Maki entre 2 grandes rocas con formas de manos. Este intento fracasó, pues Maki se liberó sin problemas de la prisión de roca. Seguido de esto, Chojuro y Naoki se dispusieron a combatir a Maki cuerpo a cuerpo, pero esta decisión la pagarían cara, pues Maki rápidamente atacó a la tráquea de ambos al mismo tiempo, rompiéndosela y mandándolos a los dos a mejor vida simultáneamente. Ranta, al ver la situación, usa su técnica maldita, la cual paraliza a Maki. La técnica ejercía una gran presión sobre los ojos de Ranta, dañándoselos gravemente para contener a Maki, pero este, en su devoción al clan, estuvo dispuesto a pagar este precio. Jinichi entonces aprovecha el sacrificio de su joven compañero, se lanza hacia ellos usando una técnica para materializar puños gigantes con la potencia de un misil. El ataque destruye todo el terreno circundante y levanta una gran nube de polvo. Ranta, casi ciego, cree que finalmente derrotaron a Maki. Ve una silueta a lo lejos saliendo de la polvareda y se alegra pensando que se trata de Jinichi, pero lo único que saldría de Jinichi fue su cabeza cercenada y sostenida por Maki. La joven logró liberarse de la técnica y decapitar a Jinichi, dándole fin. Ranta, al estar ciego y moribundo, ni siquiera se dio cuenta de que fue Maki quien salió vencedora, y esta ni siquiera se tomó la molestia de rematarlo, pasándole al lado sin siquiera intercambiar palabras. Rematarlo tampoco sería necesario, pues poco después de este intercambio, Ranta sucumbe a sus heridas y se va a mejor vida. Naoya Zenin fue un miembro del clan Zenin de alto rango, hijo menor del líder del clan y hechicero prodigio. En vida, Naoya fue egocéntrico, prepotente, arrogante, machista y condescendiente como pocos. Su alto poder lo convirtió en un perfecto cretino. Tras encontrar a Maki lanzando la cabeza de Jinichi en un estanque, le pregunta burlonamente si es que no tiene corazón, y esta le responde fríamente que no, que él se lo llevó, refiriéndose a su padre. La batalla finalmente comienza, y Naoya lleva la ventaja. Comienza dándole una paliza a Maki valiéndose de su velocidad, pero esta logra reaccionar a tiempo a una de sus carreras dándole un golpe fuertísimo directo en la cara a Naoya. Ir a tal velocidad y recibir tal golpe dejó a Naoya completamente derrotado. Naoya despierta poco tiempo después y se alegra, pensando que se salvó pues su enemiga no lo remató. Sin embargo, en ese momento llega la madre de Maki, herida de gravedad por su propia hija, y esta, en una especie de disculpa a su hija, apuñala a Naoya por la espalda, acabando con el arrogante heredero del clan Zenin. Masamichi Yaga fue un poderoso hechicero, profesor y posterior director de la Escuela de Hechicería de Tokio. En vida, Yaga fue un hombre estricto y serio, pero devoto a su trabajo y con un profundo sentido de la responsabilidad. Tras el incidente de Shibuya, los altos mandos empezaron a lanzar culpas con tal de poder lavarse las manos y no tomar responsabilidad de la tragedia. Esta fue la razón por la que Satoru Gojo fue oficialmente considerado como un colaborador del incidente y se castigaba a cualquiera que tratara de liberarlo de su prisión. Yaga, al haber tenido una relación cercana con él y ser su ex profesor, se consideró también como un posible conspirador. Los altos mandos entonces lo sentenciaron a ser ejecutados, y Gakuganji, director de la escuela de Kioto, fue el encargado de llevar a cabo esta feroz misión. Tras una gran batalla, Gakuganji logró sobreponerse y dejó a Yaga al borde de las puertas del más allá. Antes de morir, le dice a Gakuganji los secretos de un cuerpo maldito, información que era codiciada por los altos mandos.
Gakuganji le dice entonces que por qué le dice esto hasta ahora, que si hubiera dicho esto antes podría haber quitado su ejecución. Pero Yaga le dice riendo, esta es una maldición, de mí para ti. Finalmente Yaga pierde la vida y Panda lo lamenta entre lágrimas. Yuki Tsukumo fue una hechicera de grado especial y maestra informal de todo. En vida, Yuki fue una mujer bastante relajada y extrovertida, bastante carismática y bromista, pero detrás de esa máscara se escondía una persona bastante profunda e inteligente. Yuki llegó a estar de acuerdo con Geto en que todos los humanos deberían convertirse en hechiceros para detener la creación de maldiciones. Durante los Juegos del Sacrificio, Yuki accedió junto con Choso a escoltar a Tengen mientras que los chicos jugaban los Juegos del Sacrificio para encontrar la manera de liberar a Satoru Gojo. En principio, esta misión fue bastante tranquila, le dio tiempo hasta de irse con Choso a bares y establecer un vínculo con él, pero el día prometido tenía que llegar. Kenjaku acudió al santuario de Tengen con intenciones de absorberlo para hacerse de su poder. Yuki y Choso pelearon contra él, y aunque fueron capaces de entregar una gran batalla y ponerlo contra las cuerdas en más de una ocasión, Kenjaku en ese momento ya había adquirido demasiadas habilidades muy rotas y versátiles. La batalla se terminó haciendo cuesta arriba para nuestros héroes. Choso, malherido, estuvo dispuesta a dar su vida para salvar la de Yuki, pero esta última recibió un Uzumaki de lleno en el abdomen, quedando herida de gravedad. Viendo cerca su fin y habiéndole agarrado cariño a Choso, decidió que este tendría que vivir. Le dice que viva para ver a su hermano otra vez. Yuki entonces usa su técnica a toda potencia como un último ataque, creando un agujero negro con el cual trata de destruir a Kenjaku, pero lamentablemente este sobrevive y Yuki acaba partida a la mitad, partiendo a mejor vida. Ryu Ishigori fue uno de los hechiceros reencarnados de hace 400 años que aparecieron durante el Juego del Sacrificio. En vida, Ryu fue un hombre confiado y deseoso de combatir contra rivales fuertes. Tras que Sukuna lograra conseguir el control del cuerpo de Megumi Fushiguro, este se dispone a buscar a Yorozu, su vieja amante, ya que ésta había reencarnado en el cuerpo de la hermana de Megumi, y acabarla podría terminar de hundir el espíritu de Megumi, dándole el control total de dicho cuerpo. Durante su búsqueda, Sukuna se encontraría con nuestro protagonista, y este se dispondría a empezar un combate con el Rey de las Maldiciones. Y esta sería su última batalla, pues Sukuna en un parpadeo lo despacharía, rebanando su cráneo en 3 y devolviéndolo al inframundo. Sumiki Fushiguro fue la hermanastra de Megumi Fushiguro, y una de las personas más importantes para este. En vida, fue una persona tranquila y desinteresada. Su hermano la llegó a describir como el prototipo de lo que es una buena persona. Sumiki tuvo la mala suerte de ser uno de los seres humanos que fueron poseídos por los hechiceros de la era Heian. Más específicamente, Sumiki fue poseída por Yorozu. Yorozu fue una poderosa hechicera de la era Heian que reencarnó en un cuerpo humano durante el Juego del Sacrificio. En vida, Yorozu fue una mujer bastante expresiva, volátil, emocional e impulsiva. Su gran poder solo era superado por su obsesión con Sukuna, el rey de las maldiciones. Tras poseer el cuerpo de Sumiki Fushiguro, esta pasó un tiempo fingiendo ser la mujer a la que le arrebató su identidad. Esto debido a que Fushiguro le iba a ceder 100 puntos para poder dejarle escapar del Juego del Sacrificio. Llegado el momento, Yorozu utiliza estos 100 puntos para agregar otra regla al Juego del Sacrificio, más específicamente la de que los jugadores puedan entrar y salir de las barreras libremente. Luego de esto escapa, y poco después, Sukuna, ya en el cuerpo de Megumi, encuentra a Yorozu con el objetivo de acabar con ella, pues esto también implicaría acabar con la hermana de Megumi y hundir su voluntad de vivir. Yorozu, lejos de huir, corresponde el combate, pues desea mostrarle a Sukuna su retorcida manera de entender el amor, y aunque la batalla fue encarnizada, al final Sukuna invoca a Mahoraga, por lo que logra escapar del dominio de su admiradora, y la bestia termina dándole fin a Yorozu. Antes de volver al infierno, Yorozu le dice a Sukuna que se alegra de que Sukuna la conozca tan bien y le da un presente. Luego de esto, cae desplomada perdiendo la vida, y este al mismo tiempo era el cuerpo de Sumiki Fushiguro, por lo que también terminó su vida. Satoru Gojo fue un hechicero de grado especial y profesor de la Escuela de Hechicería de Tokio. En vida, Satoru fue un hombre extrovertido y carismático, bastante relajado y bromista. Era además un hombre confiado profundamente de sus habilidades. No por nada fue proclamado unánimemente como el más fuerte de todos. Tras ser liberado de la cárcel confinadora, Satoru fue directo a donde estaban Sukuna y el falso Geto para pactar el 24 de diciembre como la fecha de su combate, alegando que quería acabar con ellos el mismo día que falleció Geto para no recordar tantos aniversarios.
una muestra de soberbia que escondía un fuerte miedo. Gojo sabía que pelear contra Sukuna probablemente era entrar en la boca del lobo, y esto a su vez era necesario si quería darle la oportunidad a sus estudiantes de ganar esta batalla, así que aún con las probabilidades en su contra, el 24 de diciembre efectivamente apareció para enfrentar al Rey de las Maldiciones. El hechicero más fuerte de la actualidad contra el hechicero más fuerte de la historia estaban a punto de chocar. En principio, Gojo llevaba la ventaja del combate, pues Sukuna no podía alcanzarlo por su técnica sin límites. Sin embargo, para esta batalla, el Rey de las Maldiciones contaba con un nuevo set de habilidades, las de su estudiante, Megumi Fushiguro. Sukuna, más temprano que tarde, decidió invocar a Mahoraga, el más fuerte de los Shikigamis, y dicho monstruo no tardaría en adaptarse a las técnicas de Gojo, esto incluido su escudo, la técnica del sin límites. Para el horror de todos, un corte le rebanaría el brazo a Gojo. Ese sería el primer aviso de lo que estaba por venir, la primera vez que el sin límites fue penetrado. A pesar de haber perdido un brazo, Gojo no bajó el ritmo ni por un segundo. De hecho, logró regenerar su brazo usando la técnica maldita inversa, e hizo una gran explosión de la técnica púrpura, alcanzando a Sukuna y dejándolo en un estado deplorable. La batalla ya estaba sentenciada. Satoru Gojo había ganado, o al menos eso parecía. Gracias a la adaptación de Mahoraga, Sukuna había encontrado la manera de atravesar el sin límites de Gojo. Fue así como había logrado cortar el brazo segundos antes, y al realizar un voto vinculante hizo un segundo corte imposible de detectar, tomando a Gojo por sorpresa y partiéndolo por la mitad en una fracción de segundo. Satoru Gojo, a las puertas de la victoria, había caído. Al menos pudo reencontrarse con Geto y Nanami en el más allá. Hajime Kashimo fue uno de los hechiceros reencarnados desde la era Heian que participó en el juego del sacrificio. En vida, Kashimo fue otro amante de las batallas que se movía por la adrenalina de conseguir rivales que lo pusieran contra las cuerdas. Odiaba a los débiles y estimaba a los fuertes, y desde que revivió, encontrar y enfrentar al Rey de las Maldiciones se había vuelto un objetivo para él. Tras la partida de Gojo, no hubo tiempo de llorar. Antes de que Sukuna tuviera tiempo para recuperarse, el siguiente contrincante ya estaba entrando al campo de batalla, y ese no era ni nadie más ni nadie menos que Kashimo. El dios del trueno comenzó sorprendiendo a Sukuna, pues tuvo un inicio de combate veloz y explosivo, encajándole un par de buenos golpes, pero Sukuna no tardó en liberar su forma original, curándose del daño, y a partir de ahí, Kashimo no podría hacer mucho más por la causa. Kashimo siguió usando su técnica para mutar a la vez que atacaba, pero en un momento fue arrojado por Sukuna, y cuando recobró el equilibrio, vio enfrente de él el último corte que recibiría. Ni siquiera nos mostraron cómo quedó el cuerpo de Kashimo, pues Gege decidió ser más sutil y darnos una especie de conversación póstuma, pero es seguro afirmar que lo que quedó de Kashimo probablemente era irreconocible, y quedaría desperdigado por todo el campo de batalla. Kenjaku fue una maldición de grado especial con la capacidad de robar y usar los cuerpos de humanos fallecidos como si fueran el suyo. En vida, fue alguien bastante tranquilo y relajado, pero también inteligente y calculador, dueño de una curiosidad que casi rayaba lo psicopático, pues Kenjaku no le temblaba el pulso para hacer los más horribles experimentos con tal de satisfacer esa curiosidad. Mientras la cruenta batalla contra Sukuna se daba, Kenjaku miraba tranquilamente desde la distancia. De vez en cuando aparecían hechiceros menores para tratar de despacharlo, pero todos fracasaban en el intento, y así fue hasta que a Kenjaku le llegaría un rival a la altura. Takaba sería mandado por la escuela de hechicería para derrotarlo, un hombre normal que se dedicaba a la comedia y que recién en los juegos del sacrificio había despertado su técnica maldita. En principio Kenjaku no se lo tomaría en serio, lo atacó y asumió que con ese ataque se lo había bajado, pero grande fue su sorpresa al darse cuenta de que Takaba no solo seguía vivo, sino que además su ataque no le había hecho ningún daño. Así comenzaría esta batalla. Resumiendo, la técnica de Takaba manipula la realidad casi a su antojo. El tipo puede manifestar absolutamente cualquier situación con la única condición de que le parezca gracioso, pero además puede arrastrarte a ti a esas situaciones graciosas haciéndote daño físico con cada situación. Esto convirtió a Takaba en el rival perfecto para Kenjaku, ya que por más técnicas versátiles y poderosas que este tuviera, la violencia no tenía ningún efecto contra Takaba. Kenjaku tenía que adaptarse a las situaciones que Takaba le parecieran graciosas y sacarle la máxima ventaja posible. Y a pesar de esta desventaja, la maldición se las arregló para ganar la pelea, pues era bastante conocedora de la comedia y se las arregló para arrastrar la situación a un chiste en el que el remate fuera la muerte de Takaba. Si bien Kenjaku había quedado bastante magullado y agotado, se las había arreglado para salir con vida de esta situación,
pero la escuela de hechicería había previsto la situación y mandaron a Yuta Okkotsu a acechar la pelea y atacar en caso de que Takaba perdiera. Kenjaku apenas se había visto librado cuando se percató de que Yuta ya estaba desenvainando su espada detrás de él. Okkotsu rápidamente le cortó la cabeza a Kenjaku, dejándolo cerca de la muerte. La cabeza de Kenjaku sale volando a gran velocidad, quizás como un último intento de escape, pero Yuta, sin pensárselo un solo segundo, lo intercepta rápidamente en el aire, enterrando su katana de una estocada directo en la frente de Geto, atravesándole el cerebro, que al final era el verdadero cuerpo de Kenjaku, y dándole fin a este, quien antes de caer ejecuta entre risas su plan de contingencia y le dice a Yuta que ahora a ellos les tocará divertirse. Choso fue un híbrido humano maldición que se manifestó después de 100 años atrapado como un útero maldito. En vida, Choso fue un hombre bastante estoico y reservado, aunque algo malhumorado. Pero eso sí, un mal hermano no fue jamás. Cuando nació como hombre junto con sus hermanos, Eso y Kechisu, Choso aceptó el rol de ser su hermano mayor, y lamentablemente sus decisiones tomadas con miedo significarían el final de sus hermanos. Tras enfrentar a Itadori en Shibuya, Choso ganó y estuvo a punto de mandarlo al más allá. Pero en ese momento, Choso sintió la misma desesperación que cuando uno de sus hermanos se le iba al otro mundo, y después de reflexionar un rato, entendió que Yuji también era su hermano menor. Choso perdonó a Yuji por acabar con su hermano Eso. Después de todo, Yuji no lo sabía, y fueron las circunstancias las que los obligaron a enfrentarse. Y no solo lo perdonó, sino que se dispuso a cuidar de él con su vida. Después de todo, era el único hermano que le quedaba y no quería cometer el mismo error que cometió con los otros dos. Fue esta misma disposición por proteger a su hermano la que le daría fin a Choso. La pelea contra Sukuna ya iba bastante avanzada. Muchos hechiceros habían quedado fuera de combate y un par pasaron a mejor vida. Sukuna, para el error de todos los presentes, había recuperado su expansión de dominio y no dudó en utilizarla. Si bien todo se las arregló para sacar a la mayoría de los presentes de peligro usando su técnica, Yuji quedó demasiado cerca de Sukuna, por lo que quedó fuera del rango de la técnica de todo. Yuji se protegía como podía usando su propio dominio simple, pero la expansión de Sukuna era tan potente que lo cortaba de todas maneras. Yuji perdió una pierna, trozos de su torso, era como si lo hubieran metido en una licuadora. Ni siquiera la protección de su dominio simple y la técnica inversa lo mantenían seguro. Yuji logró sobrevivir a este ataque a duras penas, pero justo en ese momento, Sukuna, con un voto vinculante, usó el polvo de la destrucción como combustible para hacer una gran explosión de fuego. De esta Yuji no se salvaba, y hubiera sido su fin de no ser por su hermano mayor. Choso, en un último acto de amor por su familia, usó su técnica al 100% para crear una coraza de sangre alrededor de su hermano y protegerlo de las llamas. Choso ya había quedado bastante mal herido en esta pelea, y esta coraza la creó con sus últimas fuerzas. En sus últimos momentos, Choso se acercaría poco a poco al rostro de su hermano, y le diría: «Gracias, Yuji. Gracias por ser mi hermano menor. Gracias a ti, hermano mayor». La coraza de sangre poco a poco se deshacía entre la humareda, dándole fin así a la vida de Choso. Ryomen Sukuna fue una maldición de grado especial que vivió durante la era Heian, y que debido a su gran poder logró mantener su esencia más de 400 años después. En vida, Sukuna fue una bestia, arrogante como pocos, sádico, apático, orgulloso y maligno. Sukuna nació como un humano, uno que no fue deseado, que inconscientemente devoró a su hermano gemelo en el útero de su madre, y que al nacer deforme recibió el más profundo repudio de todos a su alrededor, incluido el de su propia progenitora. Nadie lo quiso el tiempo que estuvo viviendo como humano, y Sukuna recibió tanto desprecio y emociones negativas que terminó convirtiéndose en una poderosa maldición. Una vez convertido en monstruo, Sukuna decidió vivir como tal, vengándose de todos los que lo maldijeron y trayendo la muerte y la destrucción allá donde fuera. Su esencia era tan fuerte y tan profunda que tras fallecer, su poder y conciencia quedarían impregnados en sus 20 dedos, los cuales se convertirían en objetos malditos que prevalecerían por más de 400 años. Un día un incidente lo llevó de vuelta a la vida, y tras toda la historia de Jujutsu Kaisen llegaríamos aquí, a la gran batalla en el área deshabitada de Shinjuku.
Si bien el rey de las maldiciones se las había arreglado para despacharse a la mayoría de sus enemigos, para este punto estaba profundamente lastimado y su energía maldita estaba bastante agotada. Las estrategias que la escuela de hechicería tomó en su contra habían surgido efecto, y para este punto su único contendiente en pie era Yuji Itadori, su sobrino, persona con la que compartió cuerpo durante la mayor parte de la serie y un ser al que despreciaba profundamente porque a pesar de su debilidad no se rendía. Sukuna para ese momento estaba poseyendo el cuerpo de Megumi Fushiguro, el cual había perdido las ganas de vivir tras el deceso de su hermana. Sin embargo, la técnica innata de Yuji era precisamente golpear el alma para llegarle a Fushiguro, y después de que Itadori lograra comunicarse con él, Megumi decidió tratar de vivir una vez más. La lucha del alma de Fushiguro desestabilizaría a Sukuna. Aún así, la pelea continúa y el rey de las maldiciones estaba logrando sobreponerse a nuestro gallo. Parecía tener la oportunidad de acabar con el mocoso tan molesto, pero cuando vio la mano de Itadori sin ninguna coraza, se percató de que le habían engañado, pues al chico le faltaban 2 dedos. Eso quería decir que el último dedo de Sukuna estaba en algún lado, y justo en ese momento, dicho dedo fue utilizado para que Nobara le encajara su técnica de resonancia, haciendo parecer enormes clavos que atravesaban el cuerpo de Sukuna. Yuji aprovechó esta apertura para realizar su último combo y finalizaría con un gancho al hígado que se convertiría en un destello negro. Tras este último golpe, el dominio de Itadori se rompió, pero el daño ya estaba hecho. Los deseos del alma de Megumi de poder pelear, más el daño que Sukuna recibió durante todo el combate, lo separaron violentamente del cuerpo de Fushiguro, dejándolo libre y convirtiendo a Sukuna en una especie de masa amorfa y débil en el piso. Yuji le dedicó unas últimas palabras de empatía a su enemigo para evitar maldecirlo, y Sukuna, al no tener un cuerpo, comenzaría a desvanecerse, no sin antes amenazar con que él era una maldición y volvería. Así Sukuna se deshace en un montón de polvo, partiendo al más allá fiel a su estilo, el de transmitir rencor por donde fuera. Uraume fue una poderosa hechicera que vivió hace 400 años en la era Heian. En vida, Uraume fue una mujer leal como nadie. El amor y devoción que sentía por su maestro no tenía límites, siendo el único problema que dicho maestro era Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones. Lo cierto es que jamás en la serie se explicó por qué Uraume tenía tal devoción a Sukuna. Lo que sí sabemos es hasta dónde llegó dicha devoción, pues Uraume le estuvo sirviendo a su señor durante cientos de años, y cuando éste reencarnó en el mundo moderno, Uraume se las arregló para encarnar también y poder seguir acompañándolo hasta el fin del mundo. Durante la batalla contra Sukuna en Shinjuku, Uraume estuvo impedida de ayudar a su maestro, pues nada más hacer acto de presencia, Kinji Hakari la encerró en su expansión de dominio, obligándola a enfrentarlo, y debido a la invulnerabilidad de ambos, esta pelea se convertiría en una de desgaste. Una vez terminada la batalla contra Sukuna, con la caída de este, Uraume ya estaba también en las últimas, pues sufrió mucho daño durante su propia pelea y agotó su energía maldita. Al ver el deceso de su maestro, Uraume le dijo a Hakari que dejaran de pelear, pues con la derrota de Sukuna habían perdido y ya no tenía sentido continuar. Uraume le dice a Hakari que solo tuvieron suerte de nacer 400 años después de Sukuna, que si lo hubieran enfrentado en su apogeo, otra sería la historia. Y Hakari, al ser un apostador, le contesta a Uraume que llamarlo suertudo es un halago para él. El cuerpo de Uraume comienza a desquebrajarse, pues este estaba unido solo gracias a su hielo, y al perder su energía maldita, su cuerpo ya no podía mantenerse más en pie. Y antes de irse de vuelta al infierno, Uraume ríe con el comentario de Hakari. Después de eso, se deshace en partículas de hielo, terminando así su segunda vida. Ya en el purgatorio, Sukuna toma la decisión de hacer las cosas diferentes, de vivir una vida mejor la próxima vez que reencarne, y Uraume está ahí, esperándolo, lista para acompañarlo a donde sea que vayan. Y estas han sido todas las muertes de Jujutsu Kaisen. Habiendo repasado tantas historias y tantas tragedias, puedo concluir que Jujutsu fue una serie que supo utilizar muy bien el recurso de la muerte. Son muchos los decesos de este manga y no solo aplaudo que Gege haya tenido el coraje de bajarse a muchos de los personajes más queridos de la serie, sino que además haya decidido hacer simbolismos o escenas memorables con muchos de estos. Por favor discúlpenme si alguna muerte está en desorden cronológico o si me faltaron detalles de cómo sucedió. Entiendan que en este video traté a más de 40 personajes y hacer una investigación tan larga da lugar a errores. Si vieron algún error, le pido que me lo corrijan en los comentarios.
Agradezco a la wiki de Jujutsu Kaisen en español, ya que esta me valió mucho para poder hacer este listado. Pero ahora dime, ¿qué opinas tú? ¿Cuál de estas muertes fue la que más te dolió? ¿Qué personaje crees que debería haber entrado en esta lista? ¿Estuviste esperando el regreso de Gojo hasta el último capítulo? Te estaré leyendo en los comentarios. Regálame un like si te gustó este video, que eso apoya mucho a este proyecto. Suscríbete si me quieres seguir escuchando hablar de Jujutsu Kaisen y otras series que me gustan. Y ya sin más que decir, yo he sido Hakucho Chino y seguiré aquí, persiguiendo la que me gusta en esta vida y en la siguiente. Cuídense el dulce, muchachos, nos vemos.